parece que aquí muchas veces nos quedamos, y es natural y lo entiendo, en los juegos pirotécnicos, en la atención mediática del momento. Aquí tenemos grandes desafíos hacia el futuro y el país tiene que pensar seriamente en cómo los enfrenta. Esto es una crisis, sin lugar a dudas, pero no es la mayor crisis que haya vivido Colombia en las últimas décadas. Hemos tenido crisis como la del narcoterrorismo en los 90, la de la parapolítica, el paramilitarismo en los 2000, los grandes enfrentamientos por la paz, por la política de paz del presidente Santos y Uribe. La polarización no es de ahora. Entonces yo creo que tenemos que mirar eso en su contexto y tener salidas institucionales. La primera es un replanteamiento del gobierno, que yo creo que el presidente tiene todo el derecho a hacerlo y lo hará seguramente a su regreso de Dubái. Pero mire cómo empezó el año, Néstor. Yo creo que vale la pena hacer un análisis más frío. Crisis en el Catatumbo con el ELN en materia de seguridad, la crisis de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, nuestro principal socio y al lado que tenemos que preservar esa relación, y ahora esta crisis de gobierno, digamos, que detonó los enfrentamientos entre varios ministros. Frente a eso, yo creo que tenemos que pensar seriamente, más allá del gobierno y más allá del 2026, cómo en Colombia logramos, por ejemplo, trabajar conjuntamente para preservar una relación respetuosa, una relación con independencia, pero una relación de socios y aliados que es muy importante para Colombia, de Estados Unidos. Cómo enfrentamos unidos. El ELN le declaró la guerra al Estado colombiano, a la sociedad colombiana. Ya comenzó a hablar como candidato, ¿no? No. Estoy comenzando a hacer unas reflexiones de fondo de lo que viene para el país. Reflexiones en plan ya de campaña, en plan de candidatura presidencial. No, señor. No he tomado esa decisión. He querido quedar en libertad para opinar, para contribuir, obviamente, en el debate nacional. Y voy a seguir insistiendo, Néstor. Ustedes me han escuchado durante todos estos meses en los micrófonos de Blue, en la necesidad, así parezca ingenuo en este momento, de tanta astidez en el debate, así parezca medio irreal, creo que Colombia necesita y merece que quienes tenemos alguna responsabilidad pública nos pongamos de acuerdo en unos mínimos, en unos temas mínimos. Vuelvo e insisto, la relación con Estados Unidos no es un problema del presidente Petro, es un problema de todo el país, y miremos cómo conjuntamente hacemos la tarea de restablecer una relación que es bien difícil, porque el problema no es solamente de Colombia, lo estamos viendo con México, con Canadá, con la Unión Europea. O cómo vamos a enfrentar esa guerra que le declaró, mire, el ala más radical y más sangrienta Me detengo ahí un segundo. Yo estoy de acuerdo con usted, ministro, en que debería haber un entendimiento político sobre unos mínimos para tratarnos con decencia, pero usted hace parte de un gobierno cuyo presidente no hace sino descalificar e insultar a todo el que piensa diferente. Inclusive, usted me pone de ejemplo la relación con Estados Unidos, y Petro no baja a Trump de fascista y de nazi. ¿Usted cree que esto hay posibilidades de un mínimo entendimiento? Yo creo que sí hay posibilidades, pero fíjese cómo es el tema de la polarización y la espiral y el escalamiento del lenguaje en esto. El presidente Petro, ustedes lo señalan, descalifica en ocasiones a través de las redes, descalifica personalmente, exacto. Y a él también lo descalifican, a él lo califican de toda clase. Yo nunca había visto tanta acidez y tanta crítica y tanta de agresividad en la descalificación de un jefe de Estado. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, ministro, tenemos que ponernos ¿sabe cuál es la diferencia, ministro? En los zapatos. La diferencia. La oposición, todas las oposiciones en todo el mundo siempre son mezquinas. A los gobiernos se los combate con mezquindad. La grandeza, por otro lado, debe venir por parte de los gobernantes. Y eso es lo que no ha pasado aquí. Comparto plenamente esa reflexión, pero vuelvo y le digo, hemos llegado a tal nivel en el escalamiento, pero yo lo que digo es que tenemos que pensar más allá del 2026. Son muy ingenuos o muy torpes o muy equivocados o piensan con el deseo quienes creen que el 8 de agosto del 2026, cuando el presidente Petro salga del poder,
los problemas de Colombia se van a resolver por arte de magia. Tenemos un desafío de violencia serio, de unas nuevas expresiones de violencia. Yo quiero insistir, Néstor, en lo del ELN, que claro, lo del Catatumbo es de una gravedad enorme, pero nos quedamos en medio de esta polarización, en la crítica al gobierno, en la tragedia humanitaria. Esto significa que en los próximos años el ELN estará en manos del ala más sangrienta, más radical, más guerrerista, y tenemos que estar preparados, no divididos, sino unidos como sociedad para enfrentarlos. En el tema de Estados Unidos, a los empresarios les importa mucho la relación con Estados Unidos, a los partidos políticos también. Imagínese, Néstor, a las organizaciones de la sociedad civil, usted sabe lo que significa para muchas organizaciones de la sociedad civil en Colombia el cierre de los programas de cooperación de USAID, que no es solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Allí tenemos grandes desafíos. Si usted piensa así, y quiero decirle, yo estoy de acuerdo, ¿por qué este gobierno, en semejante lío en el que estamos metidos con Estados Unidos, a punto de una guerra comercial que estuvimos hace 10 días, no ha convocado a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? No ha hecho el gobierno una sola reunión. No el presidente Petro, ministro. Le voy a dar la respuesta, porque cuando se convoca a la Comisión Asesora, eso es parte de la polarización y de la radicalización y de la incapacidad que estamos demostrando de diálogo entre los colombianos. Los expresidentes en su gran mayoría resuelven no aceptar, resuelven mandar cartas en el mismo tono de agresividad, etcétera. Y más allá de la comisión asesora, este es un tema del Consejo Gremial, de los partidos políticos, de la sociedad civil, pero también el tema de la violencia, también la necesidad que tenemos de garantizar unas elecciones. Si usted piensa eso, esta crisis con Estados Unidos no se ha acabado, y el presidente Petro lo volvió a decir la semana pasada en el Consejo de Ministros, que él estaba en el plan de no arrodillarse ante Trump. ¿Por qué no hay ninguna convocatoria? Porque usted me dice, tenemos que llegar en este momento a unos acuerdos, pero el gobierno no produce ningún intento, no hay ninguna convocatoria para que haya algún acuerdo. Pues lo hicimos el año pasado, Néstor. Hay que seguir insistiendo. Yo quiero llamar a la sensatez y a la moderación. Yo creo que el país tiene que entender que el camino no es el de la confrontación sobre todos y cada uno de los temas. Me parece, Néstor, y usted tiene razón, en muchas ocasiones se presentan episodios que generan esa acidez en el debate de lado y lado. Yo no estoy negando de ninguna manera, pero fíjese usted que en medio de todo esto tenemos que apostar, nosotros tenemos que garantizar unas elecciones tranquilas, unas elecciones seguras, transparentes en el 2026, eso es fundamental. El gobierno convocó ya a la Comisión Nacional de Garantías hace 10 días, estamos trabajando con la organización electoral, con los organismos de control. El presidente de la República, fíjese usted, sí, Néstor, cómo son los hechos, y a veces este episodio del martes no dejó ver, por ejemplo, la actitud y la decisión del presidente de haber aceptado la invitación del Consejo de Estado para ir él al Palacio de Justicia por primera vez en la historia a la posesión de 3 magistrados del Consejo de Estado, sí, organismo judicial con el que ha estado en controversia permanente en el último tiempo. Yo creo que aquí de lado y lado tenemos que dar señales de que por encima de una crisis que existe hoy, que no se puede desconocer, ha habido crisis mucho más complejas en el pasado en Colombia, y usted y yo lo sabemos, y siempre finalmente encontramos caminos institucionales para resolverlas, y ese es el llamado que hay que hacer. Pero fíjese, ministro, que la realidad política de hoy es distinta a la que ha tenido que afrontar el país en otros momentos de crisis. Y usted tiene igualita. No, pero le digo que es distinta, por ejemplo, en materia de polarización. Por ejemplo, ministro, y usted lo sabe mejor que cualquiera, cuando había líos diplomáticos o líos con otro país, todos, sin distinciones políticas o de otra índole, cerraban filas en torno a los intereses de la nación. Perdóneme, en este caso, que lo interrumpa. Evidentemente no lo veo.
Eso es un lugar común al que nos hemos acostumbrado, pero eso no es cierto, perdóname que lo interrumpa. Pasó el fallo de Nicaragua en el 2012 y todos los expresidentes estaban agarrados echándose responsabilidades unos con otros. En el tema con Venezuela hace 3 o 4 años nadie cerró filas, tampoco frente a la decisión del presidente Duque de romper relaciones. La crisis de polarización viene de atrás, la imposibilidad. Mencionemos cuál fue la última vez que pudimos ver a toda la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, a todos los expresidentes y sus integrantes, pero mire, reunidos tomando una decisión todo unificada. El mundo apoyó al presidente Santos, a pesar de las divergencias. No. Santos. ¿O quién no lo apoyó? Lo invito a que repase la historia. ¿Pero quién no lo apoyó? Salieron a echarle la culpa, pues el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana. Salieron a echarle la culpa del fallo y a la canciller Holguín las responsabilizaron de todo. No nos llamemos a engaños en eso. Tenemos que entender la profundidad de la polarización que viene de atrás, y hacer un alto en el camino es lo que le hago otra pregunta yo considero que hay que hacer para... Usted estuvo en el gobierno Santos, estuvo en el gobierno Samper. ¿Usted se siente satisfecho de la forma en que gobierna Gustavo Petro hoy Colombia? Habiendo tenido como ejemplo el caso de Juan Manuel Santos en su momento. Yo creo que todos los gobiernos son distintos, uno no puede comparar, y este es el primer gobierno de izquierda democrática en el país. Este es un gobierno que llegó seguramente por primera vez sin conocer la dimensión del Estado colombiano, con la mejor buena intención de creer que en 4 años se podía cambiar todo y al mismo tiempo, y se ha enfrentado con unas realidades de la institucionalidad del Estado colombiano que no es fácil, y claro que ha tenido problemas, y claro que ha tenido dificultades de coordinación, propia también de la inexperiencia en el manejo del Estado, pero sinceramente creo que para Colombia la posibilidad de que, digamos, abrió la democracia colombiana la llegada de un primer gobierno de izquierda democrática. El país no puede volver atrás. Ahora lo que tenemos es que mirar cómo superamos con un mínimo de diálogo y entendimiento unos temas fundamentales, porque es que ¿a quién le conviene que se dañen las relaciones con Estados Unidos? ¿A quién le conviene que el Ejército de Liberación Nacional se consolide en el Catatumbo y consolide en la frontera colombo-venezolana y siga expandiendo su terror? ¿A quién le conviene que tengamos problemas de inestabilidad institucional frente a las elecciones del 2026? A nadie. Yo creo que tenemos que tener un mínimo de sensatez y de moderación, y es el llamado, más allá de la coyuntura. Cuando habló con el presidente, me dice, la última vez fue el jueves, ¿le hizo estas preguntas al presidente de casualidad? ¿Cuáles? Estas, ¿a quién le conviene pelear con Estados Unidos? Hablamos de la necesidad. Usted sabe, Néstor, que yo he insistido todo el tiempo en el tema del acuerdo nacional. Yo he insistido todo el tema. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los Estados Unidos va encontrando su cauce diplomático, y no va a ser fácil, y va a haber sobresaltos durante los 4 años de Trump, no solamente con este gobierno, con el próximo gobierno, y no solamente con Colombia, sino lo estamos viendo en el mundo entero. Pero tenemos que encontrar la forma de preservar una relación bilateral que es fundamental para Colombia. O lo del ELN lo hemos hablado 1 y 1000 veces con el presidente. Hay que enfrentar al ELN, hay que decirlo con claridad. La política de paz total hay que replantearla, empezando por el calificativo de total, que ya no es total, que fue una apuesta ambiciosa, generosa del presidente Petro con los grupos subversivos que no respondieron de la misma manera. Y esos todos son las nuevas expresiones de violencia en Colombia, que es muy distinta a la de hace 30 años. Eso tenemos que enfrentarlo de una manera distinta, y entre más podamos dialogar y más podamos tener sensatez en el diálogo y construir más allá del 2026, yo creo que será más importante para la sociedad colombiana. Sí, ministro, ¿a usted le parece responsable que el presidente de la República se vaya a un viaje estando
10 departamentos prendidos. Bueno, usted lo sabe, usted es el ministro del Interior, que es lo que está pasando en el Catatumbo, en Chocó, en Guainía, en Bichada, en el Cauca, en Arauca, etcétera, y sin ministros. Felipe, buenos días. La situación de orden público es obviamente delicada. Esa discusión, Felipe, una y otra vez las tenemos los colombianos frente a los viajes del señor presidente de la República, que siempre han sido criticados los jefes de Estado, ahora y antes. Él toma la decisión de ir a Dubái. En el caso del Catatumbo hay una operación en marcha, hay unos decretos de conmoción, hay un compromiso total de nuestras fuerzas militares y de policía. Yo estuve nomás el sábado nuevamente en Cúcuta con el general Salamanca revisando la estrategia. Creo que se va avanzando bien en el restablecimiento de la normalidad, del control territorial. Se va a firmar el pacto Catatumbo, y en los otros departamentos se ha estado digamos, en medio de las dificultades manejando la situación. Ya la decisión de los momentos de viajar y eso, pues obviamente son del jefe del Estado. Sí. Ministro, yo voy a tener que dejarlos, además se me está apagando ya la voz con esta garganta. Ministro, déjeme hacerle una pregunta final, si es tan amable, porque dijo usted en algún momento que esta crisis de gabinete de hoy es para replantear el rumbo del gobierno. ¿Hacia dónde cree usted que va el gobierno del presidente Petro? Es decir, esta jugada de sacar ministros es para poner a quién, para girar hacia dónde. Esa es una buena pregunta, Néstor, para el presidente. Yo le digo con toda franqueza, lo que antes de esto no lo podemos reducir al martes, lo que antes de este Consejo de Ministros veníamos hablando con el presidente desde el mes de diciembre, en este espíritu del acuerdo nacional, incluso más allá de partidos y de representación en el gabinete. Yo creo que es importante llamar a varios de los partidos, llamar a figuras regionales, a figuras de trascendencia regional al gobierno, pero eso es una decisión obviamente del presidente de la República. Hayamos venido y venimos dialogando con bancadas como la bancada liberal, como la bancada de la U, como la bancada del Partido Verde, y este país necesita en esta recta final de gobierno un gabinete multicolor, un gabinete diverso, un gabinete plural, que claro, genera discusiones internas, genera debates que yo creo que si se tramitan de una manera serena, civilizada, tranquila, pueden dar beneficios para el país. Esperemos a ver cuáles son las decisiones. Yo mismo dije desde el miércoles pasado que todos los ministros deberíamos dar un paso al lado y dejar en libertad al presidente. Ha quedado en libertad, esperemos que tome las decisiones. ¿Y el rumbo y esa recomposición política del gabinete ministro está en manos de Armando Benedetti? Yo creo que está en manos del presidente de la República. Creo que se está sobredimensionando el papel de Armando Benedetti. En el caso personal, como lo dije al comienzo, pues es una decisión definitiva, no es una decisión protocolaria. Esperaré que regrese el presidente de la República para dialogar con él y ya pues organizar la salida, y él pues tomará la decisión de quién va a reemplazarme. Vale, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta mañana en Blue Radio, 7:19 minutos. Ministro, gracias, que se recupere. Chao. Juan Fernando Cristo, Felipe, como dice el mismo Cristo, Felipe, me parece que es claro, ya está hablando en plan de candidato. Entonces no tengo ninguna duda para dónde van. Pero Néstor, yo creo que hay que hacer por lo menos una claridad. A ver. Yo, para no interrumpirlo, por supuesto que no tiene sentido casar una pelea con un funcionario, pero las relaciones con Venezuela las rompió Juan Manuel Santos. No las rompió Duque, por un lado. Por otro lado, me da la impresión de que el ministro Cristo está muy preocupado con las relaciones con Estados Unidos. Sí, claro. ¿No estará preocupado por la visa más bien? Felipe, bueno, yo hago preguntas al aire. No sé, yo creo que estas personas están pensando de buena fe en el país, no están pensando... No me cabe la menor duda. Además, el doctor Cristo es un tipo político hábil, inteligente, reposado, ¿no?
Pero Felipe, la verdad me quedan muchas dudas, ¿no? Felipe, pero bueno, con el resultado de esta entrevista Néstor, es que demuestra el profundo desacuerdo que hay entre funcionarios del gobierno alrededor de cosas que están pasando y que hace el presidente Petro. La pelea era del presidente Petro, que Cristo evidentemente no comparte. La manera como se está arriesgando la relación con Estados Unidos, que evidentemente Cristo no la comparte. Pues hay una el manejo de la economía, que él tampoco comparte. En fin. La apuesta del ministro Cristo de haber aceptado ese cargo, pues era una apuesta difícil. Seguramente muchos de sus amigos e incluso familiares le debieron haber dicho que no lo debía haber hecho. Y él pues resolvió, porque él es un animal político que le encanta estar ahí en el centro de las decisiones y lleva pues prácticamente toda la vida en ello. Él hizo unas apuestas que están incluso como resumidas en la carta y trata de hacer un balance positivo, digamos. Él claramente tenía un papel ahí que era el de acelerar la ejecución del cumplimiento del acuerdo de desmovilización de las FARC, y ahí me pareció que, por ejemplo, hizo un balance que claramente es negativo, porque dice: hicimos todo, pero hay problemas técnicos de coordinación y tal que no hacen que no sea satisfactorio. ¿Y usted ve claramente cómo lo de claramente su apuesta, la crisis, ¿no? Claro, pero claramente su apuesta personal, digamos, que era la de la reforma del Sistema General de Participaciones, que es una reforma muy, muy importante, la reforma institucional más importante que tendría Colombia si es que termina de concretarse, pues la logró sacar, pero siempre me llamó la atención que el presidente de la República no ha promulgado el acto legislativo, Néstor. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Eso lo aprobó el Congreso de la manera como lo aprobó, y el presidente lo tiene en su escritorio hace, ¿cuánto llevamos? ¿Mes y medio? 2 meses, algo así. Desde diciembre. Y yo me imagino que el ministro Cristo quería, por ejemplo, un evento importante pues para pasar esa factura, y le tocó irse sin lograrlo. Así que yo creo que él se queda con un sabor claramente malo. Se le nota molestia de todo lo último que pasó. Pero más allá de todo eso, la pregunta es si el presidente va a cumplir lo que viene diciendo desde el día del Consejo de Ministros, que es que su gobierno va a ser sancocho o no, porque aquí es donde se mide. En el Ministerio del Interior el gobierno siempre ha intentado hacer sancocho. Desde el primer día ha tenido un ministro de origen liberal, tuvo a Prada, tuvo a Velasco, tuvo a Cristo, y la pregunta es si ahora se va a conseguir un otro ministro de origen liberal de características similares a las de estos tres, o si por el contrario va a ser un amigo de él. Esa es la gran pregunta. El ministro acaba de decir que esto significa abrir a fuerzas políticas diferentes. Felipe, tengo una información muy importante para Consuelo sobre el cambio de gabinete que viene. Hasta este momento en la Casa de Nariño tienen decididos que salen 2 personas que son del corazón del presidente Gustavo Petro. Uno, en esta crisis de gabinete se va la vicepresidenta Francia Márquez. Pero se va del Ministerio de la Igualdad. No, del Ministerio. Ella no puede. No. A no ser que ella podría renunciar, pero no puede renunciar a la vicepresidencia como Luis Humberto de la Calle. Ella fue elegida en el mismo tiquete, ella no la pueden sacar. Ella no la puede echar el presidente. No, acuérdese que ella dijo que la carta de renuncia estaba desde que la nombró, y el presidente Petro le hizo ahí, Néstor, un comentario un poquito incómodo, porque después de que ella se queja por la forma en la que le dan el Ministerio de la Igualdad, él le dice: no se trata de quejarse y de tomar esto como si fuera un sacrificio, sino de sacarlo adelante. Por eso le digo, primera decisión, Felipe. Hasta este momento, ojo, no quiere decir que no pueda cambiar. La relación del presidente Petro con la vicepresidenta Francia Márquez está pasando por un mal momento, es una relación fracturada, y el presidente hasta este momento tomó la decisión de sacar a Francia Márquez. Para quienes se preguntan, ¿sacarla de qué? Sacarla de su cargo como ministra. Del Ministerio de la Igualdad. Ella, como vicepresidenta, es intocable, porque ella fue elegida en el mismo tiquete como el presidente Petro. ¿Alexander López saldría en esa misma movida? Segunda noticia. Siendo tan cercano a la vicepresidenta Francia Márquez. Segunda noticia. También se va Alexander López. O porque es cercano a Francia Márquez, o porque Alexander López quiere hacer campaña presidencial, pero no es coincidencia, Felipe, que hace 8 días los dos, Francia Márquez y Alexander López, fueron los que encabezaron el sindicato contra Benedetti. Y Benedetti, si usted tiene alguna duda, pues es el gran ganador, el gran atornillador. Rescate usted una frase que dijo, perdón, María Consuelo, el ministro Cristo.
Lo de Armando Benedetti es inamovible. Sí, es irreversible, dijo. Claro, es irreversible. Pero también dijo Felipe que lo habíamos sobredimensionado. Yo creo que el que lo ha sobredimensionado es el presidente Petro, porque sacrifica la estabilidad de su gabinete y se genera la mayor crisis ministerial de todos los recorridos del gobierno precisamente para defender a Armando Benedetti. Porque es que cuando el ministro además enumera que hoy, 10 de febrero, hemos empezado el año con 3 crisis, pues las 3 crisis, él plantea que él estaba en oposición a lo que el presidente estaba haciendo. Una, la del Catatumbo. 2, la crisis que se logró conjurar, pero que se enunció y que preocupó a los exportadores, a los empresarios colombianos, a los colombianos, porque no iban a tener visa con Estados Unidos. Y la crisis ministerial. Él enumera 3 crisis en un año, en un mes y medio. Es que empezó el año 2025 y ya hemos tenido 3 crisis. De orden público en el Catatumbo, la de Estados Unidos en la relación bilateral y la ministerial que se propició a raíz de este Consejo de Ministros televisado y en la cual el ministro del Interior estuvo en contra de lo que el presidente decidía. Entonces me llama la atención que sea el tercer ministro de origen liberal y a ninguno de los 3 les ha puesto atención. Néstor, yo veo con mucha preocupación el nivel de aislamiento en el que está quedando el presidente de la República. Las personas que estaban a su lado para tomar decisiones políticas, digamos, de primer nivel, no solo administrativas, como eran Jorge Rojas, el director del DAPRE, que recuérdelo usted, buscó traerlo a Palacio de Nariño, a Casa de Nariño de la Cancillería, justamente por ser un viejo aliado, compañero de luchas de izquierda. Lo mismo el ministro Cristo, que seguramente jugaba un rol muy importante también en decisiones políticas frente al Congreso, frente a la gobernabilidad, frente a las Cortes, y se van también alfiles muy importantes, usted lo menciona, sale seguramente Alexander López del DNP, sale la ministra Susana Muhammad, que también era una persona muy cercana y consejera del presidente. Entonces el presidente va quedando cada vez más aislado, cada vez más en manos de Armando Benedetti, que es la única persona que queda en Palacio para conversar con él, me parece. Y otra cosa, Néstor, que me parece también que debemos empezar a entender y analizar de cara a las elecciones del 2026. Lo que arrancó el martes con la implosión televisada del gobierno es el retorno a la normalidad de la izquierda colombiana. La izquierda colombiana ha estado siempre fragmentada en 1000 pedazos. Acuérdese que por un lado el Partido Petro Comunista dice que él no es de izquierda, ¿no? De acuerdo, pero llevaba 2 años diciendo que sí era de izquierda. Entonces él mismo hace una ruptura con la izquierda, buscando abrirse a otros sectores, buscando seguramente competir en el 2026. Aurelio, permíteme, ya concluyo. Pero lo que yo veo, y Aurelio, que es un hombre que ha militado en la izquierda y ha conocido también cómo los partidos han tenido mucha dificultad para unirse. Yo creo que uno de los principales logros políticos del presidente Gustavo Petro fue justamente haber unificado a la izquierda o a gran parte de la izquierda en torno a su proyecto. Y lo que empiezo a ver es una fragmentación. Renunció la ministra del Partido Comunista, la ministra Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo, renuncia Susana Muhammad, sale el sector del Polo con Alexander López, con Francia Márquez. Entonces lo que vamos a ver es que seguramente esa intención de tener un partido único de izquierda está poniéndose en entredicho, y lo que sí claramente va a quedar muy debilitado es la aspiración que tenía el presidente de tener una candidatura única fuerte de cara al 26 saliendo del pacto histórico, porque los potenciales candidatos, Gustavo Bolívar quedó desautorizado en el Consejo de Ministros. Luis Gilberto Murillo sale muy mal de la Cancillería, peleando por toda esta pelea con los Estados Unidos. La ministra Susana Muhammad, como vimos, estuvo ahí tratando de ver si la escogían a ella sobre Benedetti, pero escogieron a Benedetti. Entonces, ¿quién queda? No sé, esa es una buena pregunta. ¿Quién queda? Bueno, ahora todos los que se están yendo, me da la impresión, se van regular, gracias Felipe, se van medio peleados o con diferencias evidentes con el gobierno al que defendían hasta la semana pasada. Señor Aurelio, 7:29, ya viene Padre Linero, ya viene la información deportiva, en segundos los ministros que se van. Señor Aurelio. Yo creo que este es el peor momento del gobierno de Petro, y se lo voy a anunciar rapidito. La implosión, ya de eso sabemos que hay, o lo que llamó Carolina Sanín la misa negra, que produjo todo esto que estamos viviendo, en primer lugar. En segundo lugar, el orden público, es decir, pasamos de la paz total a la guerra total. Y en tercer lugar, la crisis fiscal. Es que el informe del ministro de Hacienda del viernes por la noche es realmente demoledor. Cuando usted dice que el déficit fiscal es de 118 billones de pesos, bueno,
¿para dónde cogemos? Cuarto, papá pitufo, es decir, tiene el de corrupción, el fiscal, el de orden público y de un gobierno, y todo esto, el responsable de todas estas 4 cosas se llama Gustavo Petro. Destruyó todo, tanto que terminó destruyendo su propio gobierno. Petro es el destructor de su propio gobierno y de su propia obra, si fue que en algún momento dado hubo algo de obra. Lo único que no veo de manera tan preocupante son las relaciones con Estados Unidos. La veo menos preocupante que lo que dice el ministro Cristo, porque no vio que ya se reunió con el encargado de negocios McNamara, le regaló sombrero, le regaló mochila, le mostró la sotana de Camilo Torres, y terminaron riéndose en foto y poniéndose su selfie y todo eso. Esa la veo como menos grave. Pero lo demás, yo creo, es Aurelio, el peor momento de Petro, porque la destrucción de Petro destruyó su propio gobierno. Yo creo, Aurelio, que esa crisis con Estados Unidos no ha terminado. Ojalá hubiese terminado con una reunión encargado el señor McNamara con el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en Bogotá. Pero súmele la crisis de la salud. Yo la pondría en número 5, Aurelio, porque es que la crisis de la salud está realmente en el punto más bajo, o como crisis en el punto más alto, porque no hay medicamentos, porque las deudas de las EPS siguen aumentando, porque ya no hay excusa para el gobierno precisamente de echarle la culpa a otro, y en la medida en que ellos están manejando el aseguramiento en su gran mayoría. Bueno, porque las EPS están intervenidas en su mayoría. La última, Andrés, por favor. ¿Qué tipo de sancocho viene? Es decir, en este momento la moneda está en el aire y hay todo tipo de apuestas sobre cómo se va a conformar el gabinete. Pero es muy difícil saberlo porque ya prácticamente las varias combinaciones posibles las ha ensayado el presidente. Empezó con un gabinete que mezclaba gente de izquierda con tecnócratas de centro liberal, luego él mismo lo dinamitó. De ahí pasamos a un gabinete que gradualmente fue acercándose más a la izquierda, tanto tecnocrática como doctrinaria. Es el momento en que, por ejemplo, Alexander López, un sindicalista, llega a Planeación Nacional y muchas personas más de la izquierda llegan a varios ministerios y el presidente lo dinamitó. ¿Cuál es la combinación ahora, Néstor? Es muy, muy difícil de saberlo, cuál es el sancocho que llega. Hay apuestas de todo tipo. Por ejemplo, una apuesta que veo que está haciendo mucha gente, incluso mucha gente de la izquierda, es no, eso lo van a llenar de gente cercana a los del Congreso, de gente cercana a los congresistas para ver si logran pasar algo de las reformas en lo que les queda del periodo. Pero lo único que queda claro, Néstor, es lo que varios de los compañeros han recalcado ahora, es que el presidente no solamente se ha ido quedando solo, sino que ha ido agotando las varias posibilidades de conformación de su gobierno. Tenemos sancocho, Andrés, lo que no sabemos todavía son los ingredientes para ese sancocho. Hay un nombre que empieza a sonar como posible nuevo ministro del Interior. A ver. A él le gusta el Congreso. Se le ve con mucha frecuencia en los pasillos. A ver. Jaime Duzán Calderón. Saliendo de Colpensiones. Puede ser, no me parece. Y lo están valorando, lo están sopesando. Okay. Él fue senador mucho tiempo en representación de los maestros, de FECODE, y en todas las reformas que se han tramitado en el Congreso es protagonista de primera categoría. Siempre está Jaime Duzán allí en el Congreso de la República. No me parece que sea mal nombre. 7 de la mañana, 34 minutos. Ese es un buen dato porque, entre otras cosas, Néstor tiene un problema de confirmación de su nombramiento en Colpensiones, ¿no? Usted sabe que él no cumplía originalmente los requisitos. Certificó. Creo que la ley da un plazo. La ley da un plazo para certificarlo y se venció el plazo y no lo logró certificar. Entonces él tiene problema para lo anoto de carambola. Y efectivamente le encanta el Congreso, efectivamente. De carambola puede ser. Esa, la de los títulos académicos, fue denuncia de Paloma Valencia. 7:34 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón.
Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Cascada de renuncias esta mañana de ministros. Unas protocolarias, otras irrevocables. El que acaba de presentar renuncia es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que se suma a las renuncias ya presentadas por la canciller Laura Sarabia, por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad, por el ministro de Cultura, Juan David Correa, por el director del DAPRE, Jorge Rojas. Va a ser esta una crisis gigante, tal vez la más pronunciada en 2 años y medio largos ya del gobierno del presidente Petro. El presidente todavía tiene la confianza del proyecto político y cree que puede sacar adelante en el Congreso la muy polémica reforma a la salud. Por eso, aunque el viernes el anuncio era que no, ayer el presidente Petro le notificó al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, que sí van a haber sesiones extraordinarias en la Cámara, con un único objetivo: tramitar la reforma de Guillermo Alfonso Jaramillo, que es la segunda versión de la reforma a la salud, la versión mejorada, cree el gobierno, de la reforma que se le hundió a la exministra Carolina Corcho. Todavía no hay fecha de cuándo inician las sesiones extras, pero eso tendrá que ser esta semana, antes del próximo lunes. De hoy en una semana, 17 de febrero, arranca el periodo ordinario. Se espera el decreto de la Casa de Nariño para poder saber exactamente cuál será el tiempo de las sesiones extraordinarias. Están coincidiendo aquí con esta crisis de gabinete 2 cosas. El caótico, el circense Consejo de Ministros de hace una semana y la posibilidad de que algunos de los funcionarios públicos vayan a la campaña electoral del 2026, razón por la cual no quieren inhabilitarse, que es el caso del ministro Cristo. Trump anunció aranceles del 25% al acero y aluminio que entra a Estados Unidos a partir de hoy. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump mientras firmaba una orden ejecutiva proclamando el 9 de febrero como el Día del Golfo de América. Fue allí donde anunció que esta semana anunciará nuevos aranceles, pero que hoy anunciará 25% de aranceles a productos específicos. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. 25% de aranceles a las importaciones de aluminio y de acero de todos los países del mundo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 39 minutos. He ejercido la docencia durante gran parte de mi vida. Primero acompañando a jóvenes de bachillerato en adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades esenciales para construir su proyecto de vida. Luego en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, ayudándolos a prepararse para materializar su propósito desde la opción vocacional que eligieron. Cada una de estas experiencias me ha hecho tener claro que la evaluación es un desafío, especialmente cuando algunos estudiantes no alcanzan los objetivos del curso y deben repetir materias o incluso el año escolar. No es fácil asumir que todo el esfuerzo de un año o de un semestre académico se desvanece por no alcanzar los logros esperados. A todos los que hacemos parte del sistema educativo nos debe interpelar las cifras de deserción y repitencia. Más aún cuando en Colombia, desde la pandemia, el número de estudiantes que pierden el año ha aumentado. Según el Ministerio de Educación, en el 2023, aproximadamente 723.563 niños perdieron el año, de un total de 10 millones de estudiantes. Estas cifras nos exigen un cuestionamiento profundo sobre cómo estamos enseñando y acompañando a los estudiantes. Ojo, no podemos reducir esta problemática a la simple falta de esfuerzo individual. Para mí hay 3 causas a pensar. La primera es la falta de acompañamiento emocional y motivacional. El rendimiento académico no depende solo del intelecto, sino también del bienestar emocional.
Muchos estudiantes enfrentan dificultades familiares, estrés, ansiedad, lo que afecta su concentración y su compromiso con el estudio. La segunda, la desconexión entre la educación y la vida real. Si los estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, su compromiso con el estudio se desvanece. La educación tradicional a menudo no logra conectar los contenidos con la realidad y las necesidades de este mundo actual. Y lo tercero, las dificultades económicas y la falta de recursos. Muchas familias enfrentan barreras económicas que limitan el acceso a materiales educativos, conectividad a Internet o incluso una alimentación adecuada. Las cifras son un llamado de atención. No podemos seguir culpando solo a los estudiantes por un sistema que no siempre los acompaña de manera efectiva. Es hora de repensar la educación, humanizarla y hacerla más relevante para la vida de quienes aprenden. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 41 minutos. Momento para hablar de los deportes, momento para hablar del Super Bowl. Fue una noche fabulosa en la que los Eagles de Filadelfia superaron 40-22 a los Chiefs de Kansas. Fue en New Orleans, allí Filadelfia tomó revancha del Super Bowl del 2023, donde los Chiefs habían ganado 38-35. Acciones claras, la defensiva del cuadro de Filadelfia hizo un trabajo impecable. Borraron a Mahomes, fue el punto de partida para que el quarterback no encontrara la ruta para guiar a su equipo en el terreno de juego. Varias particularidades para ver a las Águilas, a las de Filadelfia campeonas. Estuvo presente Lionel Messi, que aterrizó de Honduras de jugar partido amistoso de pretemporada con el Inter Miami, y junto a él también hizo presencia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, primer mandatario activo en asistir a este evento en su versión número 59. Ya en la fiesta, alrededor de lo que fue el juego, bueno, en el intermedio la presencia de Kendrick Lamar, el rapero que fue sensación. Allá estuvo Serena Williams, apareció bailando en el escenario, estuvo Lady Gaga, también, que actuó antes del juego en la popular Bourbon Street en New Orleans. Es decir, fue un momento mágico de juego, de estrellas, la presencia de Samuel Jackson como el tío Sam. Bueno, muchos detalles particulares en medio de este evento que le permite a los Eagles sumar su segundo título para Filadelfia en 5 finales. Ya lo había conseguido en el 2018, cuando había derrotado 41-33 en ese entonces a los Patriots. Hablamos de ciclismo. Egan Bernal hoy es nuestro doble campeón nacional. Ganó la contrarreloj individual el jueves y el día anterior se quedó con la ruta. Es decir, tendremos el tricolor portado por Egan en Europa, vistiendo la camiseta de Ineos en las grandes de la temporada. Medalla de oro para el corredor de Zipaquirá. Diego Camargo del Team Medellín se quedó con la plata y Kevin Castillo del Cise Crédito alcanzó la medalla de bronce. En Bucaramanga, una linda fiesta del ciclismo colombiano. Y a nivel internacional, lo de Santi Buitrago, también para destacar su título en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Promete la temporada con Egan, con Santi, con las cartas colombianas en Europa. En nuestra liga, para destacar el gol 349 de Dairo Moreno, quedó a uno del máximo goleador histórico, que se llama Radamel Falcao García. Lo particular, la celebración podría calificarse de icónica, simulando un trago de aguardiente en una botellita de agua y en un vasito plástico, junto con el técnico Hernán Darío Herrera. Curiosidades que pasan en el fútbol colombiano. Regresó Falcao a la cancha con Millos, actuó algunos minutos en el Campín, en la victoria 2-1 del conjunto azul. Ganaron los Amix. Fortaleza derrotó al Deportivo Cali por la mínima diferencia, y hay un equipo que anda imparable. Atlético Nacional goleó 3-0 al Deportivo Pereira y es super líder. Actualizamos marcadores de esta jornada que se cerró. Águilas Doradas 0, Santa Fe 0. Tolima ganó 3-1 a Alianza Valledupar. Chicó empató en casa con Llaneros 2-2. América todavía sin Juanfer Quintero 1-1 frente al Deportivo Pasto. Unión 0, Junior 0, con un arbitraje muy polémico de Wilmar Roldán. Millonarios, decíamos, derrotó 2-1 a La Equidad. Envigado cayó en casa 1-0 frente a Medellín. El 11 Caldas ganó 2-1 al Bucaramanga. Fortaleza 1, Cali 0 y Nacional 3,
Pereira 0. Nacional, números perfectos, el líder con 9 puntos y le escoltan a América, Medellín y Tolima, los 3 con 7 unidades. Y hoy tenemos Sudamericano Sub-20, tercera salida de Colombia, que viene de caer frente a Brasil 1-0. Hoy la selección enfrentará a Argentina, que es líder, con 6 puntos en este hexagonal. Será a las 5:30, servicio del equipo deportivo de Blue desde las 5:15, al igual que la señal del Gol Caracol. También Paraguay y Brasil se verán hoy en las caras a las 3 en la tarde y Chile frente a Uruguay. Un triunfo de Colombia dejaría a nuestra selección prácticamente ya sellada su clasificación al próximo Mundial, al de Chile, que será en este 2025. 7:45 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro, que viajó rumbo a Arabia con algunos ministros, entre ellos la canciller, y antes de subirse al avión, lo último que hace es pedir renuncias. Va a estar en Dubái para la cumbre de líderes mundiales en el World Government Summit y luego va a Qatar el jueves a reunirse con el jeque árabe. Viajó con la canciller Sarabia, con el ministro de Minas, que es uno de los dimitentes. Bueno, todos tendrán que presentar la renuncia, la ministra de Ciencia, el ministro TIC y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. La razón de ser de Roa es que con los árabes están hablando efectivamente de crear aquí paneles, sistemas energéticos para crear también sistemas de comunicación patrocinados por el gobierno de Arabia Saudita. En el viaje iba la ministra de Medio Ambiente, pero renunció ayer domingo, se quedó en Bogotá. La carta de renuncia de la ministra Mohammad no se conoce. Ella que había dicho que no se sentaba en la misma mesa de Armando Benedetti. ¿Me está hablando en serio, Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Le gustó Kendrick Lamar? A mí, es decir, es un género que no es mucho de mi línea, pero el show me pareció simpático. Ese man que canta, dígame la verdad. Rap. Ah, bueno. Es un rapero. Pero para apreciar, eso es muy de esa cultura underground. Sí, es muy de nicho, exactamente. De negros en Estados Unidos. Para entender y para gustarle Kendrick Lamar, me imagino que usted está enterado de la pelea que tienen, el beef, como dicen los muchachos, con Drake. El mensaje que le envió a Drake. Sí, ahí, pues, exactamente. cuando mira la camarita ahí al frente, pues eso era destinatario particular. No sabía que usted estaba en el tema del rap. No es que esté en el tema del rap, estoy en el tema del Super Bowl. Me parece un evento, ese es un deporte que ha ganado cada vez más adeptos, más seguidores en Colombia, y estuvo ahí el tema. Me parece que son más de 100 millones de espectadores para quienes disfrutan de ese evento que ha tenido marca latina, que ahora tiene esta marca tan rapera. Bueno, veremos ahora a futuro que nos va marcando. Eso sí, con la presencia del señor presidente de los Estados Unidos. Estaba en la tribuna efectivamente Donald Trump, y yendo hacia Nueva Orleans es que hace el anuncio de los aranceles, de las tarifas que ponen a partir de hoy al aluminio y al acero importado en Estados Unidos. ¿Qué es la gran noticia? Le responde Europa, ya les vamos a contar. Se comienza a desatar un nuevo capítulo de la guerra comercial. ¿A usted no le gustó Kendrick Lamar? Dios, o sea, puede ser la poesía de ellos, lo que tú quieras, pero nada. ¿No es lo suyo? No. Debería. Tíreme una puya, un paseo, un son. Yo soy más de esas cosas. Le voy a decir a Kendrick Lamar que si le canta un vallenato un día de esto. Desde Washington, la noticia del momento sobre economía, sobre anuncios del presidente Trump, Juan Camilo Merlano. Néstor, hizo historia el presidente Donald Trump al convertirse en el primer jefe de Estado en ejercicio de los Estados Unidos en asistir a un Super Bowl. Ya lo mencionaba Ricardo, bueno, no fue durante la totalidad del partido del que salieron ganadores, como ya fue referenciado, con mucha comodidad. Los Philadelphia Eagles 40-22, realmente el marcador final no refleja lo que fue la superioridad de los Eagles. Pero Trump, al finalizar el partido, puso dos mensajes, uno de burla. El primero, dos videos, uno de él vitoreado en el Superdomo de Nueva Orleans y donde fue el Super Bowl,
y otro video de Taylor Swift abuchada, y allí escribía: la única que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift, la abucharon y le echaron del estadio. Los MAGA son muy implacables, decía Trump, poniéndole un tono político, pero la verdad es que Swift fue abuchada porque su novio Travis Kelce es una de las figuras de los Kansas City Chiefs, perdedores de anoche. Pero previo a lo que fue su llegada al Superdomo de Nueva Orleans, el presidente Donald Trump hizo su anuncio, que no parece tanto una amenaza sino una promesa por cumplir. Ya en días pasados había asegurado que impondría aranceles a todas las importaciones de acero y aluminio, pues ayer formalmente lo anunció. 25%, que golpeará fundamentalmente a los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, Canadá y México, que exportaron más de 6 millones y 4 millones de toneladas netas respectivamente de acero en el año 2023. En la lista siguen, por ejemplo, Brasil y Corea del Norte. Canadá también es el principal proveedor de aluminio a Estados Unidos, seguida por Emiratos Árabes Unidos, Rusia y China. Una medida que busca fortalecer la industria nacional y que hizo a bordo del avión presidencial Air Force One, al tiempo que firmaba una orden ejecutiva declarando el 9 de febrero como el Día del Golfo de América. Esto porque se encontraban sobrevolando el área camino al Super Bowl. Escuchemos los comentarios del presidente Trump. Everybody, steel. Including Canada, Mexico, yeah. United States. Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. What about aluminum, sir? Aluminum too. 10%? No, 25%. Cualquier acero que entre a los Estados Unidos va a tener un arancel del 25%, aluminio también 25%, y luego se refería a la compañía estadounidense de acero y aseguraba que nadie puede tener una participación mayoritaria en ella. Esto a propósito del intento de compra por parte de la compañía japonesa Nippon, que finalmente fue bloqueada por Biden, pero que Trump tampoco respalda. Pero el presidente no solo anunció estos aranceles que firmará hoy y que según él entrarán en vigencia inmediatamente, sino que dijo que se prepara para presentar lo que llamó como aranceles recíprocos. Todo país que nos ponga aranceles, nosotros le pondremos aranceles, aseguró el presidente Trump, quien dijo que su anuncio será el martes o el miércoles. Recordemos que ya el mandatario había pausado los aranceles generales del 25% a Canadá y México, pero los del 10% a China sí quedaron en vigencia. Y por cierto, hoy entra en vigencia la retaliación de China, 15% de arancel en las importaciones de carbón y gas natural licuado y 10% en equipos agrícolas y petróleo de Estados Unidos. La medida afecta importaciones por un valor de $14 mil millones, mientras que los aranceles impuestos por Estados Unidos a China cubren bienes chinos por $525 mil millones. Entonces, la magnitud de la diferencia es gigantesca. Y por supuesto, también está la amenaza de aranceles a la Unión Europea, sobre la cual no hay mayores detalles, pero está latente. Néstor. Juan Camilo, es China, es México, es Canadá y es Europa, países que le venden acero y aluminio a Estados Unidos. En Europa evalúan esta mañana la respuesta, la represalia, seguramente encaminada a imponer aranceles iguales, es decir, el paso hacia una guerra comercial. Desde Europa, Enrique Rodríguez. Y es Alemania, sobre todo, el país que más acero exporta a los Estados Unidos. Pero en esa lista de países que se verían afectados están, sin duda, Italia, Bélgica o España. Por ejemplo, España es el 10º mayor exportador de acero a Estados Unidos, en valores netos de todo el mundo, con 290.000 toneladas exportadas en 2024. Así que los temores son enormes aquí en Europa, pero particularmente, como decíamos, en Alemania. Un portavoz del Ministerio de Economía alemán ha señalado que aumentar las tasas perjudicará a todas las partes, pero el perjuicio que podía causar a Alemania está cuantificado, o al menos estimado. Algunos economistas dicen que en el peor de los casos, un arancel del 10%, solo del 10%, es decir, la mitad de lo que está anunciando Donald Trump, podría recortar hasta el 1,6% del Producto Interior Bruto de Alemania, que ha tenido una industria pesada muy importante, pero que ahora mismo se encuentra en una crisis económica de gran nivel. De hecho, el próximo día 23 de febrero, 23 de este mes, se enfrenta a unas elecciones cruciales donde el tema de la economía va a ser fundamental. En el año 2023, la Unión Europea en su conjunto exportó aproximadamente 2,23 millones de toneladas de productos de acero terminados a Estados Unidos, que es el segundo mayor destino después de Turquía, que es el primero, el cliente más importante de esos materiales aquí en el territorio de la Unión Europea. La Comisión Europea, es decir, el Ejecutivo Comunitario de los 27, ha dicho que esa medida, lo ha dicho a través de un comunicado, que esa medida sería ilegal y económicamente contraproducente, pero por el momento no ha anunciado ningún
ninguna medida concreta. Sobre lo que puede pasar, sí se ha pronunciado el Banco Central Europeo, a través de su vicepresidente, Luis de Guindos, el español Luis de Guindos, quien ha dicho que esto de producirse podría afectar a la economía mundial, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Serias preocupaciones por las finanzas públicas y de enormes cuestionamientos por la forma en la que el gobierno de Gustavo Petro está llevando sus propias cuentas y sus propios cálculos. Contabilidad en entredicho, tras la presentación del Plan Financiero 2025 que entregó este fin de semana el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, y plan financiero que contiene las principales perspectivas macroeconómicas para el país cada año. Por lo demás, brújula fundamental para empresas, inversionistas, prestamistas y en general para cualquier colombiano que esté interesado en el crecimiento de la economía o en la tasa de cambio. Cuentas que hoy, sin embargo, están en entredicho por analistas y por centros de pensamiento, y muy en particular por las cifras que está presentando el gobierno sobre su descuadre presupuestal. La ministra Susana Mohammad también está anunciando su renuncia al cargo de ministra de Medio Ambiente. Ministra Mohammad, buenos días. Hola, buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo. ¿Cómo está, ministra? Pues ahí vamos. ¿Qué tan golpeada está? Bastante, es difícil y ha sido como un duelo, ¿no? Como cambia la realidad tan rápido y de forma tan inesperada, entonces toca tomarse un tiempo para asimilar y tratar de volver a centrarse y tener calma. Ministra, ¿por qué? Aquí tengo en mis manos la carta de renuncia, pero quisiera que usted le contara a los oyentes por qué decide irse del gobierno. Bueno, como lo expresé el martes de la semana pasada, la llegada de Armando Benedetti como jefe de despacho genera para mí, como ministra de Estado, una disonancia no solamente de la representación política del proyecto del cambio que ganó, sino también un riesgo para el gobierno al estar en el corazón de la presidencia, pues una persona que en este momento está en juicio en la Corte Suprema de Justicia por tráfico de influencias, y pues una persona que también protagonizó un penoso situación con unos audios y unas prácticas realmente que no generan confianza, y obviamente también por los antecedentes, tanto en esos audios como en su rol como embajador de maltrato a las mujeres, que es una de las causas y las banderas pues, que este gobierno precisamente está en el centro del proceso programático del gobierno. Sí, ministra, ¿usted vio el mensaje que puso en Twitter la esposa de Armando Benedetti diciendo que ella nunca ha sido maltratada por Benedetti? No lo vi. Y no me voy a referir a eso específicamente, pero evidentemente todo el mundo escuchó esos audios terribles en donde él maltrata fuertemente a una funcionaria hoy en ejercicio que es nada más y nada menos que la canciller de Colombia. Si eso pasó, y además grabando llamadas, este tipo de prácticas, pues nadie asegura, o yo personalmente no tengo confianza que cosas así no puedan pasar, siendo uno pues una mujer y además estando en una instancia tan delicada como es el Consejo de Ministros, donde se maneja información pues que es realmente confidencial. Entonces eso genera mucha incertidumbre y dificultad, y bueno, ese es, ministra, parte del escenario. Si me permite, le voy a leer este mensaje porque es de Adelina Guerrero se llama ella, y es un mensaje que se lo dirige a usted, Susana Mohammad. Yo pensé honestamente que se lo habían mostrado. Dice ella: lástima que quienes dicen defender los derechos de las mujeres sean quienes revictimicen. Hoy me veo obligada a repetir 2 puntos. Nunca he sido maltratada ni amenazada por mi esposo. Ningún interés político puede seguir atacando la salud mental de mi familia. ¿Esto cambia en algo su percepción sobre Benedetti? Yo nunca me referí en mi intervención a un caso particular. Sin embargo, hay pues todos unos antecedentes de denuncias
y específicamente pues también escuchamos esos audios terribles y también la forma de interrelación del señor es bastante agresiva. Entonces yo nunca, digamos, ni me referí a su esposa en particular, ni tendría, pero hubo un evento pues público cuando el señor era embajador, eso es de conocimiento público, y jamás obviamente entraría pues a juzgar las situaciones. Un poco el presidente me interpeló, me dijo que no podía ser juez, creo que en eso tiene razón, pero acá estamos hablando de un problema de la representación política y lo que esa representación significa en una de las banderas muy importantes del gobierno. ¿Qué siente usted del hecho de que el presidente haya preferido a Benedetti sobre personas que lo han acompañado tanto tiempo como usted, políticamente, quiero decir? Sí, yo no lo pondría así, eso es un poco como melodramático, llamémoslo de alguna forma. Él simplemente ha tomado una decisión política e institucional como presidente, que además tiene la facultad de hacerlo, y una persona como yo ha cuestionado esa situación. Por lo tanto, al cuestionarla y siendo yo una persona delegataria del poder presidencial, pues evidentemente hay que renunciar. Y yo ojalá, de verdad, de corazón deseo que el presidente tenga razón y que yo como ministra esté equivocada y que todo salga bien, de verdad, de corazón, porque pues para mí lo que es muy importante es que este gobierno salga adelante, lo seguiré apoyando desde donde esté, y sobre todo que se consolide todo ese proceso de trabajo tan fuerte que hay para demostrar que hay pilares claves que sí pueden cambiar en este país.